El invierno de 1658 no fue un invierno cualquiera. Fue un invierno que detuvo el tiempo, que convirtió el mar en piedra y que cambió el destino de todo un continente. Los cielos sobre Escandinavia se oscurecían antes del anochecer. El viento del norte rugía como una bestia antigua, cubriendo pueblos y ejércitos bajo una capa blanca interminable. Los árboles crujían, los caballos morían congelados y los hombres rezaban por un poco de calor. En medio de esa pesadilla de hielo, dos reinos se preparaban para decidir el futuro del norte de Europa. Dinamarca y Suecia estaban en guerra. Una guerra cruel, parte de un conflicto mucho mayor conocido como la Segunda Guerra del Norte. A un lado, el poderoso reino de Suecia, gobernado por Carlos X Gustavo, un monarca ambicioso que soñaba con convertir el mar Báltico en un mar sueco. Al otro lado, Dinamarca-Noruega, gobernada por Federico III, que luchaba por recuperar territorios perdidos y restaurar su orgullo. Durante años, las dos coronas habían rivalizado por el control del comercio del Báltico. Dinamarca imponía el famoso Sound Toll, un peaje marítimo a todo barco extranjero que cruzara el estrecho de Øresund. Era su principal fuente de riqueza y la razón del odio de todos sus vecinos. Suecia, por su parte, buscaba liberarse de esa dependencia, dominar el comercio por sí misma y expandir su influencia hacia el este. Ambos reinos soñaban con la gloria, pero ninguno sospechaba que la naturaleza estaba a punto de intervenir. El milagro helado. A comienzos del invierno de 1658, la guerra se había estancado. Las batallas en Jutlandia habían dejado al ejército sueco victorioso pero agotado. La lógica indicaba que Carlos X debía detenerse, esperar la primavera y reorganizar sus fuerzas. El mar separaba a Dinamarca en múltiples islas, Fionia, Selandia, Lolland, Bornholm, y su poderosa flota protegía cada paso. Si el rey sueco intentaba cruzar, sería aniquilado, pero aquel invierno no obedecía las leyes de la lógica. Durante semanas, el frío descendió sin piedad. El mar se volvió hielo. No una capa delgada, sino una superficie sólida, capaz de sostener hombres, cañones y caballos. Y en esa circunstancia improbable, Carlos X tomó una de las decisiones más audaces de la historia militar. El 3 de febrero de 1658 ordenó a su ejército marchar. Sobre el mar, imagina la escena. Miles de soldados suecos avanzando sobre el hielo, el sonido de sus pasos resonando como truenos lejanos, el viento azotando sus capas azules y el silencio absoluto de un mar dormido bajo sus pies. Cada grieta podía ser la muerte. Pero la suerte, o el destino, estuvo de su lado. En apenas días, los suecos cruzaron de Jutlandia a Fionia, y de allí a Selandia, sorprendiendo por completo a las defensas danesas. El propio rey danés, aterrado, comprendió que su capital estaba al alcance de las tropas enemigas. No había escapatoria. El Tratado de Roskilde se firmó poco después. Dinamarca cedió un tercio de su territorio, Escania, Halland, Blekinge y la isla de Bornholm. Suecia emergía como el poder dominante del norte, una potencia invencible, y todo gracias a un invierno que convirtió el mar en su aliado. Pero, ¿qué habría pasado si aquel milagro helado nunca hubiera ocurrido? ¿Qué si el mar no se hubiera congelado y Carlos X no hubiera podido cruzar? ¿Cómo habría cambiado la historia de Escandinavia y quizás la de toda Europa del Norte? El mundo sin hielo. Imaginemos ese escenario alternativo. El invierno sigue siendo duro, pero no lo suficiente para convertir el mar en hielo. El ejército sueco queda atrapado en Jutlandia, lejos de su patria, vulnerable y expuesto. Sus líneas de suministro se debilitan, sus hombres se enferman, y el rey comprende que ha ido demasiado lejos. Dinamarca, consciente de la oportunidad, reorganiza su defensa y bloquea los pasos marítimos con su poderosa flota. El equilibrio cambia, y aquí ocurre el primer giro. Federico III, más prudente que en la historia real, decide no insistir en la guerra. En lugar de buscar una victoria militar imposible, opta por una jugada diplomática: eliminar el Sound Toll, el peaje que tantos conflictos había causado. El efecto político es inmediato. Las grandes potencias europeas, Francia, Inglaterra y los Países Bajos, celebran la decisión. Sus comerciantes ganan acceso libre al Báltico, y Dinamarca obtiene su apoyo diplomático. Suecia, aislada, pierde influencia internacional y se ve forzada a negociar la paz. En este mundo alternativo, Dinamarca mantiene todos sus territorios. Su economía crece, su flota se moderniza y el reino entra en una etapa de estabilidad. Suecia, en cambio, redirige su ambición hacia el este, contra Polonia y Prusia. Allí consigue algunas victorias, pero a un costo alto. Sus recursos se agotan, su población se debilita y el sueño imperial comienza a fracturarse. El eco de una decisión. Sin la humillación de Roskilde, Dinamarca conserva su autoestima nacional.
No hay heridas que curar, ni provincias perdidas que recuperar. Su sociedad se consolida, su comercio se diversifica, y su relación con Noruega se fortalece décadas más tarde, cuando estalla la Gran Guerra del Norte contra Rusia. Polonia y Dinamarca. Suecia ya no es el coloso que fue en la historia real. Su ejército sigue siendo disciplinado, pero carece del poder económico para sostener campañas prolongadas. El resultado, una derrota más rápida, un colapso más profundo. Rusia avanza sobre el Báltico y consolida su acceso al mar. Dinamarca se convierte en el contrapeso natural de ese nuevo poder. Y así, sin haber cruzado un mar congelado, el equilibrio político del norte se redefine. Un norte diferente. El siglo XVIII se desarrolla en relativa calma. Dinamarca, Suecia y Noruega mantienen tensiones, pero ninguna desea repetir los horrores de la guerra. El comercio marítimo prospera, los puertos de Copenhague, Bergen y Estocolmo florecen, y la región vive una era dorada de intercambio cultural. Cuando llega el siglo XIX, el panorama es completamente distinto. No existe el resentimiento danés por territorios perdidos, ni la arrogancia sueca del viejo imperio. Los dos reinos, igualados en poder y ambición, comienzan a mirarse no como enemigos, sino como socios. Durante las guerras napoleónicas, Suecia, ahora gobernada por un parlamento más pacifista, se mantiene neutral al igual que Dinamarca. Ambas naciones incluso llegan a firmar un pacto de neutralidad escandinavo, jurando protegerse mutuamente ante cualquier invasión extranjera. Finlandia, recién independiente bajo influencia rusa, se une al acuerdo como un tercer socio estratégico. El norte de Europa se convierte así en una zona de equilibrio, un triángulo de naciones que prefieren la estabilidad a la conquista. Una versión alternativa del continente donde las guerras de poder se reemplazan por alianzas duraderas. El siglo XIX. El sueño de unidad. A mediados del siglo XIX, surge un movimiento cultural poderoso, el escandinavismo. Poetas, intelectuales y políticos de las tres naciones hablan de una hermandad común, de raíces compartidas y de una identidad unificada. En este mundo alternativo, el escandinavismo no se queda en ideas, se convierte en política. Dinamarca y Suecia, con economías complementarias, crean un sistema de libre comercio conjunto. Las universidades del norte fundan programas comunes y un idioma estandarizado, mezcla de danés, sueco y noruego, comienza a enseñarse en las escuelas. El escandinavo común se convierte en símbolo de identidad y unidad. Cuando Prusia ataca en 1864 durante la Guerra de Schleswig, Dinamarca no está sola. Suecia y Noruega acuden en su ayuda. El ejército escandinavo unido logra defender la frontera sur, evitando la derrota que en la historia real costó a Dinamarca gran parte de su territorio. El mapa de Europa cambia de nuevo. El nuevo Reino Unido de Escandinavia se alza como potencia regional. El siglo XX. La prueba del fuego. Con el nuevo siglo llegan nuevos desafíos. En la Primera Guerra Mundial, Escandinavia mantiene su neutralidad. Sus flotas protegen el comercio del norte. Su diplomacia media entre potencias rivales y su economía crece. Pero cuando la Segunda Guerra Mundial golpea a Europa, ni siquiera el norte puede escapar de la tormenta. Alemania invade Dinamarca. En la historia real, la ocupación duró solo 6 horas. En esta línea alternativa, las cosas son distintas. Dinamarca no está sola. Suecia, Finlandia y Noruega responden con una defensa conjunta. Los bosques de Escania se llenan de combatientes, los puentes sobre el Øresund son volados y las ciudades resisten. Durante días, el norte entero lucha como uno solo. Finalmente, aunque la ocupación alemana se impone, el espíritu de resistencia escandinavo deja huella. Los gobiernos exiliados se refugian en Islandia, donde coordinan movimientos de resistencia durante toda la guerra. Tras la victoria aliada, el mundo contempla un norte unido, digno y respetado. El legado de un invierno. Avanzamos hasta el presente. El año es 2024. Escandinavia es una federación moderna, con una economía conjunta y una lengua compartida. Copenhague y Estocolmo se han unido por puentes y túneles que cruzan el mar. Y Gotemburgo es un crisol cultural donde se mezclan los acentos del norte. La historia de este mundo alternativo nos recuerda algo profundo. Todo cambió por un simple detalle. Un invierno que pudo ser, pero no fue. Un mar que pudo congelarse, pero permaneció líquido. Sin ese hielo, Dinamarca nunca habría caído, Suecia nunca habría dominado, y Escandinavia habría encontrado la unidad no a través de la conquista, sino de la cooperación. La historia a veces depende de los caprichos del clima, unos pocos grados menos, y el mar se convierte en puente unos pocos más, y se convierte en frontera. El invierno de 1658 fue, sin duda,
un milagro de la naturaleza, pero también fue una tragedia política, porque aquel hielo efímero cambió reinos, idiomas y destinos, y aunque la historia no se puede desandar, siempre nos queda una pregunta: ¿cuántas veces en el pasado un simple cambio del clima decidió el futuro del mundo? Si te ha gustado este viaje por la historia que pudo haber sido, deja tu like, suscríbete y activa la campana. Cada semana exploramos un nuevo universo alternativo, una línea del tiempo donde el destino tomó otro camino, y donde los pequeños cambios transformaron el curso de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.